Un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Capítulo 70. Instigación. Era obvio que el líder de la secta Ma sentía la hostilidad de ambos. No solo no estaba preocupado, sino que su cara revelaba un indicio de una mirada optimista. Aunque el joven Dr. An es muy joven, se puede decir que sus habilidades medicinales han alcanzado la perfección. Creo que bajo el cuidado del Dr. An, el anciano Li puede levantarse del borde de la muerte, dijo de repente, elogiando las habilidades medicinales de An Li. ¿En serio? Siendo tan joven, su experiencia medicinal es tan excepcional. Bueno, realmente no te creo. No me digas que sus conocimientos medicinales son mejores que los del Dr. Mo. Después de escuchar estas palabras, algunos miembros de la familia sufrieron una incertidumbre, sin saber qué hacer. No querían poner el destino del anciano Li en las manos de An Li, ni siquiera esperaban que este pequeño dios medicinal pudiera curar el veneno y salvar su vida. Abrir la boca para refutar las palabras del anciano Zhao tampoco parecía apropiado. La parte en cuestión era amigo del anciano Li y también un anciano de la secta de los 7 misterios. Jeje. El anciano Zhao no es consciente de que el pequeño Dr. An es el orgulloso discípulo del Dr. Mo, y su experiencia medicinal ya supera con creces la del Dr. Mo. El vicelíder de la secta sonrió en secreto, añadiendo leña al fuego. Incluso si este niño de unos pocos años de edad comenzó a aprender cuando aún estaba en el vientre de su madre, cuán excepcional puede ser su experiencia medicinal. Todavía no te creeré a menos que lo vea personalmente con mis propios ojos, dijo el anciano Zhao, moviendo su cabeza como si fuera un abanico. Todavía no estaba dispuesto a criticar directamente a An Li y por lo tanto caer en la trampa del vicelíder de la secta al ofender a alguien a quien no debería haber ofendido. El anciano Zhao podría haber parecido un individuo grosero e impetuoso, pero independientemente de su actitud, no era un tonto que insultaría precipitadamente a otro miembro de la secta sin confirmar la identidad de la persona a la que estaba juzgando. Después de todo, había sido capaz de mantener el alto estatus de un anciano y mantener esta posición. En respuesta, An Li puso los ojos en Bie Lang Kou y pensó, porque tengo que demostrarte si mis habilidades médicas son lo suficientemente buenas. Sabía que el líder de la secta Ma intencionalmente extrajo esta respuesta, pero An Li todavía se sentía un poco deprimido. Era muy evidente que este anciano Zhao y el líder de la secta Ma no eran de la misma facción e incluso tenían una relación un poco hostil. La palma circular mixta en la que el anciano Zhao practica ha sido entrenada a la perfección. Su poder es ilimitado. El líder de la secta, Ma, dijo. Viendo que An Li parecía disgustado con el anciano Zhao, el líder de la secta Ma sintió que la alegría dentro de su corazón se hacía aún más fuerte, haciéndole gritar incontrolablemente frases al azar y extrañas. Hangwu. ¿Cómo puede compararse con el pulido y misterioso dedo de Yin, el líder de la secta Ma? Parecía que al anciano Zhao no le importaba la identidad del otro como vicemaestro de la secta Ma. Atónito y sin rastros de cortesía, el vicemaestro de la secta Ma tomó represalias con una frase propia. Ja, ja. El anciano Zhao me ha elogiado erróneamente. Era evidente que el líder de la secta Ma era un tipo de persona que escondía sus cuchillos entre sus sonrisas. En realidad no le importaba el tono sarcástico del anciano Zhao, sonriendo mientras recibía con calma el falso cumplido del otro. No era la primera vez que el anciano Zhao se enfrentaba a este tipo de situaciones, ni podía hacer nada al respecto. Solo podía cerrar la boca, sin querer molestar a su oponente de peso pesado. En su interior sentía que había algo en lo que no podía concentrarse con respecto a las palabras del otro. Aunque el líder de la secta Ma no estaba en la misma facción que el anciano Zhao, esta fue la primera vez que revelaron los conflictos de los superiores frente a tantos jóvenes. No estaba claro si había algún truco involucrado. Mientras escuchaba a las dos partes enfrentadas intercambiando duras palabras, la expresión de An Li no cambió en lo más mínimo, ya que fingió ignorancia y desconocimiento con respecto de la situación. Pero dentro de su corazón, sabía que el líder de la secta Ma estaba una vez más tratando de instigar una ruptura en la relación entre An Li y el anciano Zhao. El líder de la secta Ma había estado atacando indirectamente a sus oponentes con palabras desde que se encontró con An Li, intentando encadenar a este dios medicinal altamente cualificado en su facción, expandiendo así su influencia. Sin embargo, An Li nunca había considerado unirse a la lucha interna de la secta de los 7 misterios por el poder. No porque fuera intencionalmente distante de las actividades políticas y materiales o porque fuera arrogante, sino porque desde que conoció al Dr. Mo, Liu Zitong y otras personas similares de alto rango, sus aspiraciones se volvieron mucho mayores, especialmente porque aprendían 2 tipos diferentes de hechizos. Ya veía la lucha interna de la secta de los 7 misterios con una importancia mínima. Aunque An Li no era débil, no quería ofender a los de estatus superior. Por esta razón, decidió evitar dar una respuesta clara, sin aceptar ni rechazar las invitaciones de la alta jerarquía. Así de fácil, le tocó el turno al líder de la secta, Ma, de tener dolores de cabeza sin fin. A pesar de que las profundas habilidades medicinales de An Li lo hicieron para que pudiera actuar con tenacidad,
Anli estuvo arrastrando su respuesta durante demasiado tiempo, haciendo que el líder de la secta, Ma, se sintiera extremadamente frustrado. Hasta el día de hoy, Anli se había negado a unirse a su facción, ni había dado una respuesta directa. Pero para evitar que Anli entrara en otras facciones, el líder de la secta Ma tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano para arruinar la relación entre Anli y los demás miembros de la alta jerarquía, lo que incitaba a la discordia. Si estas tácticas infantiles eran efectivas o no, Anli no lo sabía, pero hasta hoy era la primera vez que una facción de alto nivel le molestaba mucho. En este momento, el líder de la secta, Ma, estaba haciendo todo lo posible para quebrantar la opinión de Anli sobre el anciano Zhao, probablemente queriendo que él no tuviera buenos recuerdos de este anciano. Ma Rong, al notar el comienzo de una pelea, sintió un poco de pánico dentro de su corazón y continuó apresuradamente con sus presentaciones. Esta es la esposa de mi amo, Li Si. Comenzó señalando a una mujer de mediana edad que se parecía a un POC o a la joven. Esto es. La joven que está al lado de Li Feiyu fue la última en ser presentada. Su nombre era Zhang Xiue. Inesperadamente, era la sobrina del anciano Li. Cuando presentó a Li Feiyu, el otro intencionalmente fingió no reconocer a An Li, revelando una apariencia frívola e insensible. Esto hizo que Ma Rong, que había iniciado las presentaciones él mismo, se sintiera incómodo, susurró rápidamente una explicación a An Li, diciendo: el protector Li siempre ha sido así. Este es su temperamento normal y no está dirigido específicamente a usted, Dr. An, así que por favor no se lo tome como algo personal. An Li sonrió un poco, sabiendo que Li Feiyu no quería revelar su relación ante tanta gente. Su comportamiento no significa nada para mí. No me rebajaría pidiendo la atención de otras personas. Ahora mismo, es mejor mirar la condición del anciano Li que perder el tiempo discutiendo. Salvar vidas es más importante. An Li intencionalmente hizo un comentario despectivo hacia Li Feiyu. Ma Rong, al escuchar esto, puso su corazón en paz e invitó a todos a la habitación del paciente enfermo. Después de escuchar la declaración de An Li, los labios de Li Feiyu se movieron un poco, pareciendo indiferentes. Cuando todos giraron sus cuerpos, de repente puso una cara graciosa hacia la dirección de An Li y luego regresó rápidamente a su apariencia normal, haciendo que pareciera que no había pasado nada. An Li resistió fuertemente su impulso de sonreír. Poco después, siguió de cerca los pasos del discípulo mayor de Li, llegando al frente de la cama del anciano Li. Al ver los rasgos faciales de la persona en la cama, el normalmente audaz An Li no pudo evitar aspirar un aliento helado. Ahora finalmente entendió por qué los otros médicos no estaban dispuestos a recetar medicamentos. En este momento, el anciano Li, de rostro benigno, permanecía inconsciente, pero había manchas de veneno, del tamaño de monedas de cobre, que se extendían desde su cara hasta la región de su cuello y desde sus manos hasta sus piernas. Cada punto de veneno parecía ser diferente de los otros porque variaban en una gran cantidad de colores anormalmente brillantes. Todos los que los vieron se pusieron notoriamente preocupados. Lo que era aún más problemático para An Li era que sus labios estaban de color negro verdoso y sus rasgos faciales estaban envueltos en una capa de aire oscuro. Esto significaba que el veneno estaba en sus últimas etapas, haciendo más difícil la compleja tarea de salvar la pequeña vida del anciano Li. Capítulo 71. Polvo de espíritu puro. An Li se quedó callado. Acababa de terminar de tomarle el pulso al anciano Li, examinarle la lengua y las pupilas. Tomó la decisión precipitada de que este veneno era una mezcla de diferentes venenos, el mismo que la seda enrolladora aromática que había usado antes. An Li no tenía la capacidad de eliminar el veneno atacando un tipo de veneno a la vez. Solo podía tratar de usar el polvo de espíritu puro y otros métodos poco convencionales. Pensando en esto, An Li maldijo secretamente a los otros doctores que no tuvieron el valor de remover el veneno y fingieron que estaban investigando, dejándolo así con este difícil problema. Después de un momento, el anciano Zhao no pudo contenerse más y preguntó: pequeño niño, ¿puedes salvar al anciano Li o no? Di algo. Anciano Zhao, eres demasiado impaciente. ¿No ves que el doctor An está tratando de pensar en una solución? Sé más paciente. Antes de que An Li contestara, el líder de la secta Ma, que estaba de pie cerca, una vez más fingió ser el aliado de An Li y provocó al anciano Zhao. El anciano Zhao miró fijamente y abrió la boca como para decir algo, pero An Li no esperó a que empezara a hablar. Tosió levemente, deteniendo la conversación. La tos de An Li levantó una mirada de sorpresa de la gente dentro de la casa. En ese momento, An Li recordó que solo tenía un poco más de 10 años, pero que, aunque de manera algo cómica, tosía como un anciano. La ironía de la situación, sin embargo, no importaba. Había cumplido su objetivo y no quería seguir escuchando los argumentos de los dos. Esta es una mezcla de diferentes venenos, lo que hace que sea muy difícil de remover.
No puedo prometer que pueda eliminar completamente este veneno, pero puedo intentarlo. El proceso de eliminar el veneno es riesgoso y puede incluso acelerar la muerte del anciano Lee. ¿Todavía quieres que proceda? An Lee fingió ser un poco torpe y terminó su declaración. Para él, sería mejor no hacer el esfuerzo de remover el veneno ya que sus posibilidades de éxito no eran muy favorables. Las palabras de An Lee hicieron que los miembros de la familia se miraran unos a otros. Nadie se atrevió a aceptarlo y dejar que comience a retirar el veneno, pero ellos sabían que aparte de An Lee, ningún otro médico sería capaz de curar a Eldar Lee. Después de un tiempo, la esposa del anciano Lee, Dama Lee, preguntó repentinamente: «Doctora An, ¿cuál es su tasa de éxito para salvar a mi marido?» 50%, dijo An Lee sin dudarlo. Muy bien. Doctor An, por favor, haga todo lo posible para salvarlo. Si algo le sucede a mi esposo, será por la voluntad del cielo. Nunca le guardaré rencor, Doctor An. Dama Lee no dudó en decidirse de una manera tan contundente que An Lee no se lo esperaba. Hermana, no lo vas a reconsiderar, creo que es increíblemente arriesgado considerando que este doctor es muy joven. El anciano Zhao se puso un poco nervioso y quiso disuadir a la Dama Lee que fue demasiado impulsiva. Lo he considerado muy bien. Si el doctor An no quita el veneno, mi marido no vivirá más allá de esta noche. ¿Por qué no arriesgarse e intentarlo aunque solo haya un 50% de posibilidades de éxito? La señora Lee bajó la cabeza y dijo en voz baja. Esto, el anciano Zhao no pudo responder ni con una sola palabra. An Lee miró brevemente a los otros individuos y viendo cómo no se oponían a la decisión de Dama Lee, sacó una botella de porcelana verde de su bolsa de medicinas. De dentro de la botella, sacó una pastilla medicinal roja. Alguien traiga un tazón de agua tibia, disuelva esta píldora dentro del agua, y haga que el anciano Lee la beba. Iré yo. Una voz clara y melodiosa sonó antes de que An Lee terminara de hablar. Inmediatamente después de responder, Zhang Xiue, de ojos rojos, que había estado previamente de pie a un lado, comenzó a salir. Li Feiyu miró aturdido antes de seguirla. Esto hizo que An Lee no ayudara sino que sintiera un desprecio desenfrenado hacia Li Feiyu. Un momento después, Zhang Xiue entró con la cara impotente, con las dos manos vacías. Li Feiyu le siguió de cerca, sosteniendo cuidadosamente un pequeño tazón de porcelana blanca. La multitud dentro de la sala, al ver esta escena, no pudo evitar sentir una pequeña sonrisa dentro de sus corazones. Sus rostros revelaban la felicidad de ver un buen espectáculo, haciendo que la cara de Zhang Xiue se ruborizara. Sus manos se frotaron entre ellas, revelando la apariencia de una hija indefensa y humilde. Las reacciones de Zhang Xiue bajaron la atmósfera nerviosa en la habitación, aliviando la tensión dentro de sus corazones. Li Feiyu le dio el tazón a Dama Lee. Doctor An, por favor, verifique si este tazón de agua es suficiente. Dama Lee volvió la cabeza para pedir la opinión de An Lee. ¿Será suficiente? An Lee examinó con sus ojos el tazón blanco. Luego tomó el tazón con una sola mano y tiró la píldora medicinal al agua. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuenco de agua se tiñó de rojo. Que el anciano Lee beba esto inmediatamente. Las mujeres son más cuidadosas, así que será mejor que aceptes la tarea. An Lee extendió su mano y el cuenco hacia Dama Lee. La señora Lee aceptó apresuradamente, sin atreverse a rechazar la petición de An Lee. Para ella, todas y cada una de las palabras de An Lee afectan la vida de su marido, así que cómo podría no escuchar atentamente. ¿Qué es esta medicina? El anciano de ojos anchos Zhao preguntó con temor, expresando la pregunta que todos en la sala querían saber mientras miraba a la Dama Lee verter el gran tazón de agua medicinal en la boca del anciano Lee. Este es un tipo de antídoto que yo personalmente inventé. Con suerte, será efectivo contra el veneno dentro del cuerpo del anciano Lee, contestó An Lee, desestimando su gran medicina. Él no quería que otras personas supieran de la existencia del polvo de espíritu puro. Sería mejor para él mantener un perfil bajo para que este elixir espiritual no le traiga dolor de cabeza. Después del tiempo que toma ingerir una comida, el manto de aire oscuro que cubre la cara del anciano Lee comenzó a retroceder, volviéndose gradualmente ligero. Las manchas de veneno en su cuerpo pasaron de la oscuridad a la luz y empezaron a encogerse. Con estos cambios obvios, incluso un extraño podría decir que el veneno en el cuerpo del anciano Lee estaba siendo progresivamente eliminado, impulsando al anciano Lee en el camino de la recuperación. Después de ver esto, la gente dentro de esta sala no podía evitar sentir sus rostros brillar con alegría mientras miraban a An Lee desde una nueva perspectiva. Solo el anciano Zhao era incapaz de borrar completamente su opinión sobre An Lee, usando su nariz para hacer un suave ruido, pero su expresión se había suavizado un poco. Viendo cómo no había dado ningún otro paso para aliviar el veneno y sin embargo ya estaba desapareciendo, incluso An Lee se asustó. La eficacia del polvo de espíritu puro superó completamente sus expectativas.
Su siguiente pensamiento fue que quizás el veneno que afligía al anciano Li no había sido tan impresionante como él pensaba que era. Viendo estos desarrollos positivos, Anli tenía algunas preocupaciones, y había dos razones por las cuales. La primera razón era que acababa de decir que el proceso de contrarrestar el veneno contendría algunos riesgos, pero el veneno terminó fácilmente disipándose. Los otros podrían pensar que él los había engañado intencionalmente. No sería lo mismo que golpearse en la cara. En segundo lugar, si el polvo de espíritu puro era tan efectivo para disipar el veneno, ¿cómo es que no podía tratar el veneno dentro de su propio cuerpo? Esto le hizo sentir aún más ira y preocupación con respecto al veneno dentro de su cuerpo. Capítulo 72. Veneno removido. Anli maldijo en secreto, pero en silencio mantuvo la sonrisa en su cara. Para mantener su imagen de dios medicinal, tenía que actuar como si lo hubiera planeado todo de antemano. La apariencia tranquila de Anli le ayudó a engañar a los presentes, haciéndoles creer que la eficacia de la píldora medicinal estaba dentro de sus expectativas y haciéndoles sentir más admiración hacia él. El líder de la secta Ma sonrió muy alegre y animadamente, mostrando un sentimiento de orgullo como si Anli ya fuera su subordinado. Actualmente era el que más posibilidades tenía de conseguir el apoyo de Anli, y como resultado, se rió tan feliz y abiertamente como lo hizo. Pero poco después, la situación cambió drásticamente. No es bueno. Zhang Xiue gritó con miedo. El aire negro en la cara del tío está resurgiendo. Estas palabras causaron que todos se sorprendieran. Algunos de ellos se reunieron impulsivamente alrededor del anciano Li para mirarlo más de cerca. El anciano Zhao estaba entre ellos. Al escuchar a Zhang Xiue, Anli sintió que su corazón se detuvo momentáneamente, pero no se unió inmediatamente a la multitud. En vez de eso, se acercó rígidamente a la parte delantera de la cama. La dama Li era una mujer meticulosa con una aguda percepción, y apresuradamente llamó a dos jóvenes para que se alejaran de la cama y dejaran espacio para el dios medicinal An para que él pudiera hacer un diagnóstico. Anli, viendo que había un espacio cerca de la cabecera de la cama, caminó tranquilamente para investigar cuidadosamente la situación. Aproximadamente después del tiempo que tardaría medio palo de incienso en quemarse, Anli estaba seguro de que el veneno no había sido completamente removido, dejando tras de sí un débil e indistinto aire negro en la cara del anciano Li. Habiendo llegado al veredicto final, Anli giró ligeramente la cabeza para mirar a Zhang Xiue, pensando que esta joven había montado un escándalo por nada. La mirada de Anli contiene un poco de desaprobación que fue descubierta por Li Feiyu, quien había estado constantemente mirando a Zhang Xiue. Devolvió la mirada de Anli, no queriendo permitir que Anli ofendiese a la diosa de su corazón. Anli se quedó sin palabras. Parecía que una vez que Li Feiyu cayó en las trampas del amor, valoraría a su amada por encima de sus amigos. Anli devolvió su compostura y continuó escudriñando la condición del anciano Li, negándose a ser molestado por un simple hombre que había sido fácilmente persuadido por una mujer. Aparte del aire negro que quedaba en la cara del anciano Li, las manchas de veneno en su cuerpo, al alcanzar el tamaño de una semilla, mantuvieron su tamaño en lugar de seguir reduciéndose. Debido al veneno que quedaba en su cuerpo, el anciano Li aún permanecía inconsciente. Viendo la situación actual, Anli sabía que finalmente podría usar su plan de respaldo y no tener que preocuparse por las mentiras que dijo. Era el momento justo para demostrar su propia previsión. Trae una palangana llena de agua clara, dijo Anli con un tono incuestionable. Esta vez, la tarea no recayó sobre Zhang Xiue. Ma Rong salió corriendo antes de que alguien pudiera responder. Anli se dio la vuelta y le dijo solemnemente al anciano Chien y al líder de la secta Ma. A continuación, necesitaré que dos personas me ayuden, usando su fuerza interior para forzar al veneno dentro del cuerpo del anciano Li a moverse hacia unos cuantos puntos clave. Luego usaré una técnica de aguja de acupuntura para liberar la sangre y desintoxicar el veneno, forzando a que el veneno salga de su cuerpo. ¿Serán capaces de manejarlo? Los ojos del líder de la secta Ma parpadeaban de incertidumbre, pero aún así estuvo de acuerdo. El anciano Chien, por otro lado, asintió fríamente con la cabeza y estuvo de acuerdo de una manera directa. ¿Por qué tienes que ser específicamente esas dos personas? No estoy calificado para ayudar. Preguntó infelizmente el anciano Zhao, creyendo que Anli lo había subestimado. Anli suspiró en silencio, sabiendo que tenía que explicarle claramente a este hombre obstinado. La mano circular mixta que el anciano Zhao practica debe estar basada en técnicas de artes marciales externas. Por lo tanto, en cuanto a la pureza de la fuerza interior, creo que el líder de la secta Ma y el anciano Chien son mucho más adecuados. Dijo Anli en un tono paciente y cálido. Esto. Hacia la respuesta con gentileza de Anli, el anciano Zhao se quedó sin palabras. Anli ya no sintió ningún resentimiento hacia este bufón y habló al resto de la gente en la sala con un tono de mando. Aparte del líder de la secta Ma y el anciano Chien, por favor, salgan todos afuera por ahora.
El método para remover el veneno del anciano Lee no es adecuado para que la gente lo observe. Requiere un silencio absoluto, así que no debemos ser molestados por los demás. Una vez que An Lee terminó de hablar, sus palabras hicieron que la gente en la sala se sintiera ridícula. La dama Lee fue la primera en entenderlo al decir respetuosamente una sola frase: dejo a mi marido bajo tu cuidado. Ella fue la primera en salir discretamente de la habitación. Con la dama Lee como ejemplo, los otros, independientemente de si estaban dispuestos o no, solo podían regresar uno por uno a la sala de estar. Después de que Marrong trajo una palangana de agua clara, An Lee inmediatamente lo sacó apresuradamente y cerró la puerta de la habitación, dejando a una multitud de personas confundidas mirándose entre sí con consternación fuera de la habitación. Pasó un cuarto de hora, pero la puerta aún no se había abierto. Aunque el único obstáculo que separaba a la multitud del interior de la habitación era una puerta, no se escuchó ni un solo sonido desde el interior. Este silencio peculiar hizo que la multitud, que esperaba noticias, se sintiera irritable e inquieta. El rastro de una sombra se deslizó sin decir palabra en los corazones de todos, incluso la dama Lee, que al principio parecía estar tranquila, tenía algunos indicios de inquietud, por no hablar del malhumorado anciano Zhao, que había paseado por la sala de estar de un lado a otro un sinfín de veces. Justo cuando la gente de la sala de estar había perdido completamente la paciencia, la puerta de la habitación se abrió con un sonido. La multitud, reflexivamente, movió su mirada por un momento, haciendo que sus ojos convergieran en el mismo lugar. La atmósfera se hizo pesada de inmediato, mientras que contenía un poco de ansiedad. An Lee se fue tranquilamente. Su cansancio era evidente en su rostro, pero cuando vio a la multitud de gente y sus intensas miradas, reveló una pequeña sonrisa. Todo está bien ahora. El resto del veneno ha sido removido completamente, y después de una buena noche de descanso, el anciano Lee recobrará el conocimiento mañana en algún momento. An Lee dijo estas palabras con gran confianza. En realidad, él mismo no creía que la eliminación del veneno se llevaría a cabo con tanta facilidad y sin la más mínima complicación. Después de escuchar estas palabras, la dama Lee y los otros mostraron una sonrisa, sus actitudes originalmente deprimentes fueron completamente eliminadas. Varias personas impulsivas querían irrumpir y echar un vistazo, pero An Lee extendió su mano y los detuvo a todos. El cuerpo del anciano Lee es actualmente muy débil y es mejor que evite a demasiadas personas o ruidos fuertes para acelerar la expulsión del veneno. El líder de la secta Ma y el anciano Chien han gastado una gran cantidad de fuerza interior, y actualmente están reajustando su respiración. Creo que cuanto menos gente entre, mejor. El mejor escenario sería que la dama Lee fuera la única que pudiera entrar, dijo An Lee solemnemente a la dama Lee. Después de escuchar estas noticias, la dama Lee no podría tener ningún otro pensamiento. Rápidamente asintió con la cabeza y no pudo evitar expresar su agradecimiento a An Lee. Pronto se apresuró a entrar en la habitación sola para ver a su marido con sus propios ojos. Capítulo 73. Pensamientos de Li Feiyu. Al entrar en la casa, la dama Li olió un fuerte aroma y vio al líder de la secta Ma y al anciano Chien sentados con las piernas cruzadas frente a la cama, con los ojos cerrados y en el proceso de armonizar su respiración. En el espacio entre las dos personas, una fuente de sangre negra emitió un olor horrible. Según An Lee, sus rostros estaban un poco pálidos debido a la gran cantidad de energía que habían gastado en el tratamiento del anciano Lee. El corazón de la dama Lee se llenó de gratitud hacia los dos hombres. Aunque no conocía las artes marciales, por lo que acababa de ver y escuchar, sabía que no debía molestar a las dos personas y rápidamente bajó la velocidad de sus pasos, acercándose ligeramente a la parte delantera de la cama y mirando hacia la persona que yacía en las sábanas de la cama. Solo vio al anciano Lee durmiendo profundamente en la cama. La mirada dolorosa entre las cejas había desaparecido por completo, aunque su rostro seguía siendo de color amarillo verdoso. El chi negro desapareció, y las manchas de veneno en el cuerpo también desaparecieron, dejando diminutas cicatrices que son casi invisibles para el ojo humano. Viendo que el veneno había sido casi completamente removido, la dama Lee no pudo evitar gritar de alegría. Un momento después, se secó las lágrimas del rabillo de los ojos. Recordó que debía volver y dar las gracias de nuevo a An Lee, y por eso se reunió rápidamente y caminó tranquilamente de vuelta a la sala de estar. Una vez que salió de la habitación del anciano Lee, fue rodeada inmediatamente por gente que la asedió con rondas de preguntas que nunca terminaron, por lo que no tuvo la oportunidad de ver a An Lee. No pudo evitar sorprenderse por el hecho de que An Lee estuviera ausente, así que se apresuró a preguntarle a Marrong y a las demás personas a dónde se había ido. Después de escuchar su respuesta, la dama Lee se dio cuenta de que An Lee le había recetado una droga rejuvenecedora antes de marcharse, excusándose ágilmente, no se quedó ni un momento más. Después de escuchar esto, la dama Lee se quedó sin palabras durante un buen rato, pero dentro de su corazón ya había tomado una decisión firme. Decidió que una vez que el cuerpo del anciano Lee se recuperara, ambos,
debían visitar personalmente a An Li y dar una gran suma de dinero en agradecimiento por haber salvado la vida del anciano Li. La dama Li no se dio cuenta de que adentro de la habitación, aparte del dios medicinal An Li, había otra persona desaparecida. Li Feiyu se había ido en lugar de quedarse alrededor de Zhang Xiue como si fuera su sombra. A un costado de una oscura carretera pequeña, An Li, que acababa de salir de la casa del anciano Li, estaba tendido en el césped con las manos bajo la cabeza, relajándose bajo un frondoso y denso árbol. Justo cuando había terminado de contar hasta 1000, una sombra negra se abalanzó repentinamente sobre su cuerpo. Se puso muy hostil, como si estuviera profundamente molesto por el alboroto. Oye. Deja de hacer el tonto. ¿Cómo es que cada vez que nos encontramos, siempre tratas de saltarme encima? No soy Zhang Xiue. Después de que An Li terminó de hablar, la sombra negra se giró ágilmente en el aire, tan ligero como una pluma aterrizando al lado de An Li. Su postura fue elegante hasta el final. Era precisamente Li Feiyu quien le había seguido. An Li, ¿cómo puedes comparar esa oscura y malvada apariencia tuya con Zhang Xiue? Después de escuchar las primeras palabras de An Li, Li Feiyu contestó irritado y levantó suavemente el dedo del pie derecho para golpear las nalgas de An Li de una manera reprensiva. Escuchando su respuesta, An Li puso los ojos en blanco y se levantó suavemente. Parece que nuestro discípulo mayor Li valora más a su amada que a sus amigos. En verdad no soy prudente cuando se trata de hacer amigos. Deja de decir tonterías, ¿para qué me llamaste? Tienes que saber que finalmente encontré una rara oportunidad para acercarme a Zhang Xiue, pero la estoy desperdiciando al reunirme contigo. Si no puedes decir algo que valga la pena, no creas que te saldrás con la tuya. Li Feiyu parecía estar perturbado y profundamente enojado por An Li porque fue llamado inesperadamente. Te he llamado. ¿Cómo es que ni siquiera yo lo sabía? Lo dije yo personalmente. An Li intencionalmente fingió estar conmocionado al exagerar su sorpresa. Cuando saliste de la habitación, me guiñaste un ojo. Solo un ciego no lo habría visto. Deja de andar con rodeos. Si no tienes nada que decir, entonces debo regresar. Li Feiyu se volteó cuando quiso irse, impidiendo que An Li pudiera decir si su actitud era o no un engaño. An Li no planeaba seguir molestando a su amigo. Su expresión cambió repentinamente cuando le dijo severamente a Li Feiyu, no me culpes por ser entrometido. Como tu amigo, quiero confirmar algo. Zhang Xiue sabe que estás tomando la píldora de extracción de la esencia y que solo te quedan unos pocos años de vida. Al escuchar estas palabras, Li Feiyu se quedó en silencio. Su cara se puso mortalmente pálida, sin una pizca visible de sangre. An Li suspiró suavemente, sabiendo que no necesitaba preguntar más. La respuesta era evidente solo por la expresión de Li Feiyu. ¿Por qué siempre interfieres en mis asuntos? La expresión de Li Feiyu fue extremadamente triste, finalmente hablando después de una larga y agonizante pausa. An Li no respondió a la pregunta de Li Feiyu, sino que le dio una palmadita en el hombro al otro, tratando de consolarlo. Debes haber escuchado que, si inviertes demasiado en este tipo de relación, tus penas solo crecerán. An Li finalmente habló de lo que tenía en mente después de que Li Feiyu se hubiese calmado un poco. Lo expresó con un tono sabio, haciendo que Li Feiyu se detuviera un momento. Estoy tratando de sacarte de la trampa antes de que caigas demasiado profundo para que sufras menos dolor en el futuro, dijo An Li cariñosamente, complementando sus palabras. Li Feiyu miró a An Li con una extraña mirada en sus ojos. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Preguntó An Li. Estaba perturbado por la mirada de Li Feiyu que lo observaba de arriba a abajo. Mocoso, ¿cuántos años tienes para poder hablar así? ¿Por qué hablas como si fueras una persona mayor y con experiencia cuando se trata de relaciones? No me digas que ya has experimentado el amor de una mujer. Li Feiyu repentinamente abrió la boca para preguntar. Por supuesto que no, estas palabras provienen de la lectura de libros. Creo que son muy razonables, así que las usé para explicarte las cosas. Oh. Así es la cosa. ¿Cómo puede un hombre presentable con una apariencia desenfrenada y natural como yo saber menos sobre asuntos del corazón? Necesito tu larga crítica. Nuestra relación solo existe en mi mente. Li Feiyu lanzó un largo suspiro, continuamente golpeándose el pecho como si hubiese recibido un gran susto. An Li se quedó sin palabras. No fue la recuperación de este tonto demasiado rápida. Estaba hablando de vivir y morir, y de repente se volvió a reír como un idiota, siendo una persona emotiva. Pero An Li era terco como una mula y preguntó, ¿de verdad te das por vencido con Zhang Xiue? No tomarás medidas cuando la veas en el abrazo de otro. La apariencia frívola de Li Feiyu inmediatamente se volvió extremadamente fría. Lleno de intenciones asesinas, declaró, voy a cortarle la mano a cualquiera que se atreva a tocar a Zhang Xiue. No me importan las cosas que pasan después de mi muerte, pero mientras viva, la dama Zhang Xiue me pertenece.
El tono de sus palabras podía convertir a cualquiera en hielo sólido. Capítulo 74. Técnica de vuelo imperial. An Li observó con respeto el rostro imponente de Li Feiyu y permaneció en silencio, sin saber qué decir. De repente, el aire imponente de Li Feiyu se retractó abruptamente, recuperando su carácter jovial. Repentinamente le guiñó el ojo a An Li y dijo en voz alta: ¿Qué te parece? No era realista mi aire imponente. No estaba rebosante de un aire dominante, de una cualidad formidable, que te hizo admirarme hasta el punto de postrarte en admiración, decidiendo inmediatamente que me jurarías tu lealtad y devoción. Al escuchar estas arrogantes palabras, An Li no pudo evitar reírse con amargura porque en realidad estaba conmovido por las contundentes palabras de Li Feiyu. Sin embargo, las últimas palabras de Li Feiyu le devolvieron inmediatamente a sus auténticos principios. An Li le miró fijamente durante un momento y rechinó los dientes antes de decir: carácter formidable. Veo que eres más bien un cobarde. A Li Feiyu no le importó esta dura crítica, en su lugar, empezó a reírse a carcajadas de una manera muy despreocupada, aparentemente muy contento por poder influenciar a An Li de esta manera. Sin embargo, An Li recuperó lentamente su compostura, y mientras Li Feiyu seguía riéndose, dijo con indiferencia: Ya te recordé tu situación, que entendiste claramente. Ahora, te lo preguntaré solemnemente una vez más. ¿Estarías dispuesto a disipar tus artes marciales? Si lo haces, aún podría prolongar tu vida por unos años más, permitiéndote vivir con Zhang Xiue por un periodo de tiempo más largo. ¿Realmente no considerarás esta opción? La risa de Li Feiyu se detuvo repentinamente. Su cara se hizo más profunda y sus ojos penetraron ferozmente en An Li, quien cerró su boca. Pero la expresión de An Li siguió siendo la misma y no vaciló en devolverle la mirada. Después del tiempo que se tarda en preparar una taza de té, Li Feiyu retiró la mirada penetrante en sus ojos. Su complexión volvió a un estado mucho mejor. An Li, ya te he dicho que definitivamente no consideraré descartar voluntariamente mis artes marciales. Sé que me estás cuidando, pero no vuelvas a mencionarlo, dijo con una actitud inquebrantable. Sus palabras contenían un tono suplicante. Además, ¿crees que Zhang Xiue podrá admirarme si me convierto en una persona mediocre sin fuerzas para ganarle a un pollo? Preguntó Li Feiyu en tono burlón. An Li se quedó sin palabras. Giró la cabeza hacia un lado, y sus ojos miraron el corto camino del que había salido Li Feiyu. Después de mirar tranquilamente a su alrededor por un momento, abrió la boca para decir: Como ya has tomado tu decisión, ya no intentaré persuadirte de lo contrario. Date prisa, deberías irte ahora mismo, con suerte, tú y Lady Zhang Xiue podréis ser una pareja feliz. Con las palabras de An Li, la cara de Li Feiyu mostró inmediatamente una sonrisa. Le dio varias palmaditas en el hombro a An Li. Bien, hermano, este es el tipo de palabras que me encantan escuchar. A partir de hoy, también son las palabras que me hacen más feliz. Me iré primero. Con unos pocos saltos, desapareció por un camino pequeño, su silueta desapareció sin dejar rastro. Oh, cómo duele. An Li rápidamente se agarró de sus hombros. Las múltiples palmadas de Li Feiyu habían contenido secretamente fuerza interior, haciendo que su hombro se hinchara inmediatamente hasta que apareciera un bulto rojo. Esta vez, su sufrimiento no fue insignificante. Este tonto usó fuerza interior para tomar represalias solo porque pinché en su punto débil, pensó An Li, poniendo una mueca de dolor mientras sacaba una pasta medicinal. Se quitó la prenda superior para aplicar la pasta por el hombro y curar su lesión. Por fin con gran dificultad intento hacer una buena acción, pero así es como termino. Realmente no soy apto para hacer buenas cosas. Debería volver a comprender mis técnicas mágicas. La próxima vez que lo vea, me vengaré de este incidente, pensó An Li con un toque de enfado. Después de un largo periodo de tiempo, An Li cumplió 18 años. En este periodo de tiempo, la secta de los 7 misterios y la banda de los lobos salvajes habían continuado luchando hasta que finalmente se declararon la guerra entre ellos. Desde entonces, varias pequeñas disputas y grandes enfrentamientos habían estallado en la frontera entre las dos potencias. Todos los discípulos, incluyendo a An Li, fueron afectados por estas batallas, haciendo que An Li sintiera tristeza y un sufrimiento interminable. El gran reloj fuera del valle sonaba con más frecuencia de lo habitual como resultado del aumento del número de lesiones, dando a An Li la oportunidad de practicar bastantes técnicas medicinales complicadas, lo que le hizo tener un gran progreso en su experiencia medicinal. Pero incluso con las manos mágicas de An Li que parecían capaces de devolverle la vida a los muertos, todavía había bastantes miembros de sectas de alto rango que habían sucumbido ante sus heridas. O mejor dicho, que murieron en el campo de batalla o en el camino de regreso de las líneas del frente, sin siquiera darle a An Li la más mínima oportunidad de salvar sus vidas. Fue también por esto que ambos bandos rebelaron a sus jóvenes prodigios, que asumieron las posiciones de sus camaradas caídos.
Entre estos jóvenes talentosos se encontraban Wu Sasein y Ingerbao de la banda del Lobo Salvaje y Jie Xuanxion de la secta de los 7 misterios. Li Feiyu también fue incluido entre estos talentosos jóvenes porque había decapitado personalmente a Xia Yi Zhang, obteniendo así el venerado puesto de jefe de división de la División de Espadas Externas. Li Feiyu ya puede ser considerado como una persona de alta autoridad. Su relación con Zhang Xiue también progresaba rápidamente, hasta el punto de que se mantuvieron conversaciones matrimoniales. Consciente de la inminente boda, An Li solo podía suspirar. ¿Quién podría saber si lo que estaba haciendo Li Feiyu estaba en lo correcto? Después de todo, An Li no ha caminado en los zapatos de Li Feiyu. Por lo tanto, An Li era incapaz de tomar una decisión sobre el curso de las acciones de Li Feiyu. Pero pensando en el pasado, An Li no habría tenido el valor de buscar la mano de un ser querido para casarse sabiendo que su muerte era inminente. Como resultado, An Li solo podía fingir ser sordo y mudo. Era consciente de que no importaba lo cerca que estuviese de Li Feiyu, había algunas líneas que no podía cruzar. Li Feiyu era su buen amigo, así que, por supuesto, An Li tenía que ser considerado con sus decisiones. Además, un asunto extremadamente importante ocurrió recientemente, forzándolo a desviar gran parte de su atención. A través de innumerables fracasos, An Li finalmente aprendió a usar la técnica de vuelo imperial. La técnica del vuelo imperial era similar a la técnica del ojo del cielo. Ambas son técnicas complementarias, además solo pueden realizarse sobre el propio cuerpo y no sobre el de los demás. Sin embargo, su uso práctico era mejor que la técnica del ojo del cielo en una cantidad sustancial. Después de usar la técnica de vuelo imperial, An Li sintió que su cuerpo se tornaba tan ligero como una golondrina. Solo con golpear ligeramente el dedo del pie en el suelo, fue capaz de volar por varias decenas de pies sin gastar el más mínimo esfuerzo. Además, la sensación de alta velocidad al correr por el aire era tan adictiva que An Li corría salvajemente por el valle 5 o 6 veces al día. Aparte de su pequeña adicción, se convirtió en un experto en Qigong. Por supuesto, esta aceleración era diferente de la conseguida utilizando la técnica pasos de humo cambiantes. Los pasos de humo cambiantes es la técnica secreta de la secta que hacía posible lo imposible usando una gran cantidad de energía para aumentar la velocidad en una distancia corta. Este tipo de técnica de movimiento solo podía revelar su mayor potencial en espacios estrechos. En contraste, la técnica de vuelo imperial usaba gradualmente el poder mágico en pequeñas cantidades a lo largo de su ejecución, minimizando la carga sobre el cuerpo. An Li era capaz de correr salvajemente a voluntad sin desarrollar ninguno de los síntomas que normalmente se mostraban cuando el cuerpo estaba sufriendo un esfuerzo extremo. Además, esta técnica continuaría hasta que se le acabara el poder mágico o hasta que dejara de suministrarlo voluntariamente. Como resultado, la técnica de vuelo imperial es una técnica esencial usada comúnmente por cultivadores de bajo nivel mientras viajan por la Tierra. Capítulo 75. Usando técnicas mágicas. Desde que dominó la técnica de vuelo imperial, An Li se había vuelto aún más intrigado por el potencial de las otras dos técnicas mágicas, talismán de bloquea alma y técnica de telequinesis, por eso dedicó una gran cantidad de tiempo y energía, con la esperanza de que un día pudiera hacer un avance repentino, como lo había hecho con la técnica de vuelo imperial, y obtener un destello de entendimiento. Pero después de dedicar algún tiempo a una investigación valiosa, An Li descubrió que era incapaz de usar estas dos técnicas. No fue por un defecto inherente a su naturaleza, sino porque su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para ninguna de las dos técnicas. Como se describe en el libro, el talismán de bloquea alma era un tipo de encanto que uno tenía que preparar de antemano. An Li usó papel amarillo que compró en un pueblo cercano y siguió las instrucciones del libro, dibujando el patrón con un pincel. A pesar de que el libro no describía qué materiales deberían utilizarse para crear el talismán, no dejaba de pensar en el talismán plateado del Dr. Mo. Naturalmente adoptó el uso de este precioso y lujoso polvo de plateado. Si este material era efectivo o no, An Li no lo sabía, pero sus talismanes caseros pronto se veían exactamente como las ilustraciones encontradas en el libro. ¡Qué vergüenza! Aunque la apariencia de los talismanes era idéntica, no bastaba. Siempre que An Li realizaba el encantamiento de activación, la escritura en el talismán mágico no emitía una luz plateada deslumbrante que había aparecido cuando el Dr. Mo usó el talismán bloquea alma. Tampoco ocurrió nada extraño o fuera de lo común. Fue un completo fracaso, lo que le hizo caer en un aprieto en el que no quedaba margen para mejorarlo. No sabía si su fracaso se debía a un error en el canto del conjuro, a su incapacidad para comprender cómo hacerlo, o a un error en la creación del talismán. Pero después de una investigación más reciente, se reveló un resultado diferente. Después de una intensa serie de estudios sobre materiales, folclore y técnicas mágicas, An Li finalmente descubrió que los talismanes usados por los cultivadores no eran objetos que los mortales comunes pudieran identificar. No estaban hechos de papeles y materiales ordinarios,
sino de materiales que solo los cultivadores sabrían cómo transformar en talismanes. Estos materiales solo podían encontrarse en zonas especiales accesibles solo a los cultivadores. Debido a esto, aunque había realizado el encantamiento perfectamente, nunca tuvo éxito. La técnica de telequinesis también seguía la misma lógica. Anli creía que podía lanzar la técnica de telequinesis sobre cualquier objeto que escogiera casualmente. Practicaba con objetos comunes de la casa, como cuchillos, hojas, entre otros, pero fracasó en todos los intentos. Pero ahora que Anli estaba más informado, finalmente comprendió que la técnica de telequinesis solo podía controlar artículos que habían sido especialmente diseñados para los cultivadores. No funcionaría con artículos ordinarios. Como resultado, Anli tomó los extraños y extravagantes artículos que obtuvo del Dr. Mo, incluyendo el reloj seductor de almas y los 7 cuchillos de plata usados en la técnica de devoradora de 7 almas, y los usó como un soporte para la técnica de telequinesis. Sin embargo, después de algunos experimentos, no se pudo utilizar ni un solo artículo para realizar la técnica. Esto hizo que Anli se sintiera muy decepcionado. Ninguno de estos artículos podía utilizarse con la técnica de telequinesis, no tuvo más remedio que detenerse hasta encontrar un artículo adecuado. Como sabía que su problema era la falta de artículos adecuados para el talismán de bloquea alma y la técnica de telequinesis, Anli solo podía desviar su atención a otra parte. Tenía la intención de tomar las otras habilidades secretas de artes marciales y técnicas mágicas con el fin de combinarlas para aumentar su propia fuerza, elevándolo a nuevos niveles en un periodo de tiempo relativamente corto. Después de distraerse con esta fantasía salvaje, Anli reanudó una vez más su amargo y difícil entrenamiento. Rápidamente alcanzó algunos logros pequeños. Después de varios intentos, fusionó con éxito la técnica de los pasos cambiantes de humo y la técnica de vuelo imperial. Aunque pensó en ello como una fusión, en realidad se trataba de la técnica de vuelo imperial seguida de los pasos cambiantes de humo. La armonía y la compatibilidad de las dos técnicas tenían que ser cuidadosamente controladas, de lo contrario, los errores podrían ocurrir fácilmente. Por esta razón, Anli dedicó bastante energía y atención a estos asuntos. Pero solo con esto, fue capaz de eliminar las desventajas de la técnica de vuelo imperial y el fuerte consumo de energía de los pasos cambiantes de humo, perfeccionando gradualmente ambas técnicas. Aparecía como una mezcla de relámpago y fuego cada vez que, de forma impredecible, cambiaba de lugar, apareciendo y desapareciendo en diferentes lugares. Poco después, Anli también obtuvo una visión novedosa sobre una aplicación diferente de la técnica bola de fuego. Normalmente, el usuario usaría su propia magia para lanzar la pequeña bola de fuego hacia el enemigo. Aunque esta es la función original de la técnica, Anli pensó que no era el límite de la técnica. Un experto en movimientos podría evitar fácilmente la pequeña bola de fuego, que dependía de su poder mágico para disparar lentamente, restringiendo así la capacidad de Anli para luchar de cerca contra los cultivadores de Yaangu. También podría usar solo la mitad de la energía que necesitaba originalmente para lanzar la llamativa técnica bola de fuego. Cuando la bola de fuego aparecía, en lugar de dispararla directamente, primero la controlaba con sus manos como una pequeña hoja, aprovechando su poder destructivo e imparable. Anli confiaba en que podía matar fácilmente a cualquier oponente hábil con su técnica profundamente modificada. Con sus nuevas cartas de triunfo en las que confiar, Anli pudo finalmente relajarse, sin tener que preocuparse más por su propia habilidad. Finalmente se sentía lo suficientemente seguro como para viajar a la provincia de Lan para obtener el antídoto para el veneno dentro de su cuerpo. Además de perfeccionar sus técnicas, Anli había estado tratando las hierbas preciosas como si fueran bocadillos, comiéndolas para llegar a la octava capa de las artes eternas de la primavera y así permitir que su poder mágico aumentara enormemente. Basado simplemente en la densidad actual de su poder mágico, Anli superó a Yu Zitong en su forma corporal original, pero en términos de técnicas, Anli no podía compararse con él. Cuando Yu Zitong estaba cultivando en su clan, había recibido consejos de sus mayores y había intercambiado notas con sus compañeros. Era mucho más fuerte que Anli. Anli no estaba al tanto de esto, pero incluso si lo estuviera, no habría estado preocupado. No era lo suficientemente arrogante como para creer que aprender una o dos técnicas básicas de magia le permitiría competir y estar en igualdad de condiciones con otros cultivadores. Sus enemigos actuales siguen siendo los mortales del mundo secular, no los cultivadores de Yaangu. Como resultado, Anli no era arrogante, sino que simplemente estaba disfrutando de su propio éxito. Justo cuando se preparaba para hallar una excusa para abandonar la secta de los 7 misterios, la banda de los lobos salvajes sugirió de repente mantener conversaciones de paz. Cuando la noticia se extendió, causó que la secta de los 7 misterios se escandalizara. En recientes batallas había sido la banda de los lobos salvajes la que tenía la ventaja, presionando constantemente a la secta de los 7 misterios. En tales circunstancias, ¿por qué la banda de los lobos salvajes querría entablar conversaciones de paz?
Era posible que hubiera un truco oculto. Esto despertó sospechas en varias personas. En un corto periodo de tiempo, los llamados a aceptar y rechazar las conversaciones de paz resonaron sucesivamente dentro de la secta de los 7 misterios. Todos los miembros de la élite tenían sus propias opiniones. Li Feiyu fue uno de los que se negó obstinadamente. Los que se opusieron a las conversaciones de paz y los que las apoyaron expresaron sus opiniones con el mismo clamor. Ninguna de las partes pudo salir de la discusión como un claro ganador. Al final, el líder de la secta, Wang Wu, tuvo que ponerse firme y tomar una decisión. Declaró que la secta de los 7 misterios mantendría conversaciones de paz, y si las condiciones no eran demasiado ridículas, entonces las dos potencias se darían la mano. Si las condiciones fueran demasiado exageradas, seguirían luchando. Aunque este tipo de decisiones no podían satisfacer a ninguna de las partes, era el único compromiso disponible. La secta de los 7 misterios fue forzada a proceder de esta manera. Capítulo 76. Negociaciones y erupciones. Después de varias discusiones entre la secta de los 7 misterios y la banda de los lobos salvajes, ambos acordaron reunirse y discutir en un lugar llamado la pendiente de arena que cae, que se ubica entre las dos fronteras. En cuanto a los miembros de los equipos de delegados que participarán en las discusiones, la banda de los lobos salvajes propuso categóricamente que ambas partes deben tener una figura de alta autoridad como símbolo de buena fe. De lo contrario, no había necesidad de mantener esta discusión. Cuando esta condición surgió, no causó un alboroto dentro de la secta de los 7 misterios, ya que esta es una condición muy normal para las negociaciones. Por supuesto, ninguna de las dos partes estaba dispuesta a enviar a su élite de mayor rango a una situación tan peligrosa. La secta de los 7 misterios enviaría a lo sumo a un líder de una secta auxiliar, mientras que la pandilla de los lobos salvajes enviaría a un miembro auxiliar de un estatus similar para mantener su reputación. Por lo tanto, esta condición no representaba un problema. Como resultado, ambas partes acordaron una fecha fija para las negociaciones, y cuando ese día llegó, ambos grupos enviaron un centenar de miembros para que se unieran a la reunión. Con el fin de prepararse para cualquier posible emboscada que la banda de los lobos salvajes pudiera tender durante las negociaciones, los miembros de la secta de los 7 misterios que participaban en las negociaciones habían elaborado un meticuloso plan de respaldo. Además del equipo de delegados, que constaba de 5 miembros, los 100 miembros restantes de la secta formaban un gran escuadrón dirigido por el vicelíder de la secta Wu, el segundo miembro más fuerte de la secta. Los 100 miembros de la secta eran todos expertos de alto nivel dentro de ella. Todos estos miembros eran conocidos como protectores y eran venerados como miembros centrales de la secta. Entre ellos había varios ancianos, jefes de división, miembros de alto rango y similares. Un escuadrón formado por tan respetados miembros era realmente digno de ser considerado una gran formación de batalla. Con tantos expertos participando en la procesión, incluso si todas las tropas de élite de la pandilla de los lobos salvajes atacaran al mismo tiempo, probablemente no serían capaces de bloquear el avance de la secta. Cada miembro de la secta de los 7 misterios, desde el miembro más alto hasta el más bajo, tenía mucha confianza. Por esta razón, si había algo que indicara que se trataba de una jugada sucia, los negociadores podían depender de estos artistas marciales altamente calificados para que rápidamente salieran de la trampa y regresaran a su propio territorio, donde habría un sinnúmero de hermanos de la secta responsables de recibirlos, asegurándoles una retirada segura. Li Feiyu también se ofreció como voluntario para unirse. Para él, que no tenía mucho tiempo para vivir, cuanto más peligroso era el lugar, más aumentaba su deseo de vivir. Al acercarse la fecha de la negociación, la procesión que ocupó a casi la mitad de los mejores expertos de la secta de los 7 misterios emprendió su viaje. Para ellos, este viaje duraría por lo menos medio mes y sería lento y arduo. Anli no le dio mucha importancia a este asunto. No le importaba si las negociaciones habían tenido éxito o no. Estaba a punto de dejar este lugar, así que, ¿qué tenía que ver con él el ascenso o la caída de la secta de los 7 misterios? Mientras no lo involucren, es demasiado ilógico preocuparse por el asunto. Así que durante los días previos a la salida del escuadrón para la negociación, se mantuvo tranquilo y relajado para acelerar el crecimiento de las hierbas medicinales que pudiera necesitar en el futuro. Además, comenzó a recolectar algunas semillas preciosas de hierbas para prepararlas para su uso futuro. Anli ya decidió que una vez que el equipo de delegados regresara a la montaña, se despediría oficialmente de algunos miembros de la secta. Si los miembros de la élite de la secta no estaban dispuestos a dejar que se fuera, no le importaba revelar un poco de su verdadero poder frente a ellos para que fueran testigos de su poder y renunciaran por completo a retenerlo. En realidad, marcharse en secreto sería la opción más conveniente, pero a Anli le preocupaba que cuando no pudieran encontrarlo, le causaran problemas a su familia. Decidió que era necesario despedirse visiblemente de los miembros de la élite de la secta mientras revelaba un poco de su poder para intimidarlos. En cuanto a su excusa para irse,
Anli ya había pasado mucho tiempo pensando en ello. Todo lo que necesitaba decir era que echaba de menos al Dr. Mo y quería buscar a su maestro. En cuanto a si los demás le creían o no, a Anli no le importaba en absoluto. Con su poder apoyándole, ¿cómo podría estar preocupado por lo que pensaran? Cada vez que Anli pensaba en esto, no podía evitar levantar el rabillo de su boca y revelar una fría sonrisa. El actual Anli podría extinguir la vida de unos pocos miembros de la secta si quisiera, y sería tan fácil como girar la mano. Por supuesto, todo esto eran solo pensamientos. No haría nada drástico como matar a los miembros de la secta. Pero Anli nunca se hubiera imaginado que 4 noches después de que el equipo negociador se fuera, una persona mal vestida, con el cabello largo e incontrolable y cubierta de polvo de pies a cabeza, irrumpiría repentinamente en su casa. Sus ojos completamente enrojecidos, y con los labios blancos, con dificultad para hablar le dijo: el equipo de negociación ha terminado. Maestro de secta Wu, los protectores, los ancianos consagrados, los ancianos, están todos muertos. Anli se quedó atónito al escuchar esto, pero antes de abrir la boca para preguntar. Du. De repente, desde algún lugar de la cordillera, un agudo y penetrante aviso de centinela resonó por el aire. Bam bam. Le siguió otra oleada de advertencias de centinelas amortiguadas. Dong, dong, ding ding ding, peng peng. Todo tipo de sonidos de advertencia resonaban de la misma manera, seguidos de cerca por innumerables gritos de batalla que subían y bajaban sucesivamente por toda la montaña. Entre el ruido estaban los tenues sonidos de armas que chocaban entre sí. En ese momento, toda la zona montañosa, que había sido cubierta de nubes, se convirtió en un gigantesco campo de batalla donde los miembros fueron masacrados. La cara de Anli cambió. No pudo seguir escuchando al hombre que hablaba delante de él, y con un destello de su cuerpo, Anli apareció fuera de su residencia. Rápidamente miró en las 4 direcciones, encontró el edificio más alto y pisó ligeramente con su pie, su cuerpo apareció en la parte superior del edificio. Luego miró a la distancia fuera del valle. Su rostro se volvió muy feo y sombrío. No muy lejos de su visión, la montaña parecía estar llena de llamas que alcanzaban los cielos, gente corriendo alrededor, y destellos de espada brillando sin parar. Además, había sonidos de combate cuerpo a cuerpo por todas partes. Los sonidos de advertencia que resonaron se mezclaron con gritos de enojo en una masa de ruido frenética. Al oír el viento que soplaba a sus espaldas, preguntó sin girar la cabeza: Li Feiyu, ¿es la banda de lobos salvajes? Sí. ¿Quién iba a pensar que lo habían planeado tan meticulosamente? Después de aniquilar prácticamente al equipo de negociación, subieron inmediatamente a la montaña para masacrar a los sobrevivientes restantes. El polvoriento informante de cabello largo y rebelde era precisamente Li Feiyu, que se había marchado 4 días antes. Su voz actual chorreaba de rabia, sin querer aceptar las acciones de la banda de los lobos salvajes. Capítulo 77. Contramedidas. Pero lo que es extraño es cómo atravesaron los puestos de centinela que rodeaban las montañas. Cuando nos retiramos de vuelta a la montaña, claramente llamamos a los centinelas para que estuvieran en alerta máxima, se dijo Li Feiyu, lleno de dudas. No hay nada extraño en esto. La banda de lobos salvajes ya hizo planes para este asalto masivo hace mucho tiempo. Insertar espías en secreto dentro de los centinelas es un asunto fácil. Sería normal que los espías no descubiertos se apoderaran silenciosamente de los puestos donde estaban los centinelas, dijo Anli a la ligera. Pero si la banda de lobos salvajes quisiera apoderarse fácilmente de las diferentes divisiones, eso sería imposible. Creo que planean rodear toda la montaña, pero no atacar. Luego, reunirán a todos sus expertos para concentrar sus ataques en la división principal ubicada en la cumbre del Sol Poniente. Solo necesitan capturar o matar al líder de la secta, y el resto seguirá su ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Deberíamos ir a la cumbre del Sol Poniente. Las preguntas de Li Feiyu fueron con impaciencia. Anli se quedó sin palabras. Después de un buen rato, de repente volteó su cuerpo hacia Li Feiyu y dijo en serio: Aún no me has dicho algo crucial. El equipo de negociación tenía tantos expertos altamente cualificados, así que ¿cómo podrían ser eliminados por completo? Lógicamente hablando, la banda de lobos salvajes no debería tener tanta fuerza. Al escuchar estas palabras, los músculos faciales de Li Feiyu se tensaron por un momento, y no pudo evitar sacar la lengua para lamer sus labios rotos. Revelando un indicio de una amarga expresión sonriente, dijo: Dispararon grandes cantidades de ballestas en rápida sucesión. Estas ballestas eran de grado militar. Ballestas de fuego rápido de grado militar. Eso es correcto. Era nuestro segundo día desde que dejamos la montaña. Estábamos caminando en un campo, y como aún estábamos en nuestro propio territorio, todos estábamos bastante relajados. En ese momento,
innumerables miembros de la banda de lobos salvajes aparecieron por todos lados, y en cada una de sus manos había una rígida ballesta. Pronto, el cielo se cubrió con una lluvia de flechas. El ataque furtivo causó que aquellos discípulos que carecían de habilidades de artes marciales murieran en el acto en medio de la caótica lluvia de flechas. Solo unos pocos expertos en artes marciales o los extremadamente afortunados pudieron esquivar esta primera ola, pero muchos sufrieron lesiones, lo que debilitó su habilidad en las artes marciales en bastante medida. Yo también soy uno de los afortunados, de lo contrario, no habría vuelto. Hablando hasta este punto, Li Feiyu aún tenía algunos miedos persistentes, sus ojos inconscientemente revelando rastros de terror. Parece que la imagen de una descarga de ballestas provocó una gran reacción de Li Feiyu. Después de la descarga de flechas, aparecieron los otros expertos, y todos participaron en una amarga batalla. El resto de nuestras fuerzas decidieron dividir nuestra formación, yendo por caminos separados para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. Mi suerte también fue buena. A los ojos del enemigo, yo no estaba en lo alto de su lista de objetivos, así que solo unas pocas personas me siguieron, y sus habilidades en las artes marciales no eran muy amplias, lo que me permitió masacrar mi salida. Pero mientras volvía apresuradamente, descubrí que la banda de lobos salvajes había invadido nuestros puestos de control uno por uno de forma sucesiva y rápida. Estaban esperando a que los que habían escapado de la emboscada entraran en su trampa. Después de caer en la trampa 2 veces, ya no me atrevía a ir a buscar ayuda. Debido a que quería saber sobre la situación de otros miembros de la secta, más tarde afiancé mi determinación y embosqué directamente a un agente de la ley de la banda de lobos salvajes vestido con ropa azul. De él me enteré de que el líder de la secta Wu y varios otros ancianos han muerto en batalla a manos de los innumerables expertos que los rodearon, dejando solo a los que huyeron como yo, a los que no se consideraban ni demasiado importantes ni demasiado débiles. Después de enterarme de esta noticia, no me atreví a perder el tiempo y volví a subir a la montaña con todas las fuerzas que pude reunir. A mitad de camino, casualmente me encontré con otras 2 personas que, como yo, habían logrado escapar de la muerte. Juntos, continuamos escapando durante un día y una noche, y finalmente volvimos a la montaña. Una vez que regresamos, los otros 2 se fueron a la cumbre del Sol Poniente para notificar al líder de la secta Wang que el equipo de negociación había sido completamente aniquilado. Inventé una excusa de que tenía que curar mi herida y en secreto vine a reunirme contigo para discutir nuestro contraataque. Aunque el líder de la secta Wu y muchos otros murieron durante la emboscada, algunos discípulos lograron escapar. Nuestro estatus dentro de la secta no es ni alto ni bajo. Quién sabe si los de arriba serán impulsados por la furia y nos echarán toda la culpa, convirtiéndonos en chivos expiatorios. Aunque no he terminado de contarles todo, la banda de los lobos salvajes está masacrando en su camino hacia la montaña. Debes decirme qué debemos hacer ahora mismo. Li Feiyu dijo todo esto de un solo respiro con una expresión indefensa. Al escuchar esto, An Li arrugó su ceja e inclinó la cabeza para pensar. En ese momento, los sonidos de la matanza se hicieron más intensos, y de vez en cuando, el sonido de la gente que moría sonaba, haciendo que aquellos que lo escuchaban no hicieran más que temblar. ¿Todavía tienes subordinados en la montaña?, preguntó An Li, su voz volviéndose extremadamente solemne. Sí, todavía tengo 20 subordinados localizados en varias casas cerca de la residencia del anciano Li. Originalmente planeé sacarlos para resolver algunos asuntos después de que el equipo de negociación regresara. Bien, entonces, primero iremos a la residencia del anciano Li para reunir a los demás, así como para aprovechar la oportunidad de encontrarnos con la dama Zhang Xiue y el anciano Li. En cuanto a nuestro próximo paso, tomaremos una decisión después de que sepamos más sobre la situación, dijo An Li con calma, pareciendo ser extremadamente racional. Muy bien, te escucharé. Ahora mismo, es un caos afuera, estoy muy preocupado por Xiue, exclamó Li Feiyu con un poco de preocupación. An Li miró a Li Feiyu, completamente perdido en sus pensamientos. Por un lado, Li Feiyu estaba muy preocupado por Zhang Xiue, pero por otro, comprendía claramente que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero seguía queriendo casarse con ella, sabiendo claramente que ella lo enviudaría. Este tipo es contradictorio. An Li secretamente le dio a su buen amigo una apreciación no muy agradable. An Li saltó ligeramente y descendió de la azotea. Poco después Li Feiyu lo siguió. Déjame ir a recoger algunas cosas, luego nos iremos inmediatamente. De acuerdo, pero tienes que darte prisa. Estoy muy preocupado por la seguridad de Xiue. Escuchando esto, An Li solo podía quedarse sin palabras. El otro murmuraba constantemente Xiue, sonando extremadamente sentimental y haciendo que An Li sintiera un poco de desprecio mezclado con celos. An Li ya no siguió prestando atención al enamorado Li Feiyu. Se ocupó de sus propios asuntos y procedió a entrar en su propia casa,
comenzando a recoger rápidamente todo tipo de artículos diferentes pero esenciales. Capítulo 78. Masacre en el bosque. ¿Has terminado? Incapaz de contenerse, Li Feiyu preguntó apresuradamente a An Li al verle salir de su residencia. An Li miró con desprecio a Li Feiyu antes de ir a otra residencia más pequeña, cerrando la puerta, y diciendo fríamente, alma torcida, sal. Esta noche todo dependerá de ti. Incluso antes de que el sonido de la voz de An Li se desvaneciera, sonó un peng. La puerta de madera fue como un trozo de papel, desintegrándose en polvo al salir la sombra de un enorme cuerpo. Los ojos de Li Feiyu se enderezaron un poco al congelarse. Miró a ese gigante frente a él que estaba emitiendo un aura demoníaca. Sin embargo, una capucha estaba envuelta alrededor de su cabeza, ocultando sus características. El enorme gigante caminaba silenciosamente detrás de An Li. Vamos. An Li sonrió. Ahora, era su turno de presionar a Li Feiyu. Oh. Li Feiyu jadeó, como si acabase de despertarse del shock. Tenía una extraña expresión mientras miraba entre An Li y al gigante antes de cerrar la boca y salir silenciosamente del valle. An Li miró fijamente la espalda de Li Feiyu y se rió antes de caminar más rápido, alcanzando a su amigo. El gigante alma torcida le siguió de cerca. An Li estaba muy contento con la discreción de Li Feiyu. Esto se debió a que ambos tenían respeto mutuo de su privacidad. Esta fue también una de las razones por las que se convirtieron en amigos íntimos. Su velocidad de marcha era extremadamente rápida, y en un parpadeo ya habían llegado a la entrada del valle. Justo cuando Li Feiyu levantó la pierna para adentrarse en el bosque, An Li extendió abruptamente su mano derecha y agarró el hombro de Li Feiyu, impidiéndole seguir avanzando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Li Feiyu, desconcertado e insatisfecho. Uno debe saber que su corazón estaba muy ansioso, similar a un fuego furioso. Hay alguien que viene, y hay más de uno de ellos, explicó An Li amablemente. Li Feiyu se sorprendió e inmediatamente concentró sus sentidos para escuchar, pero incluso después de un largo rato, no había nada que escuchar. Una sospecha aparente en sus ojos, miró a An Li, pero este ignoró su mirada y no le dio una explicación. Tú, justo cuando Li Feiyu abrió la boca, An Li levantó abruptamente un dedo, poniéndolo sobre sus labios e indicando el silencio de Li Feiyu. Li Feiyu frunció el ceño. A pesar de que no estaba muy dispuesto, debido a sus costumbres, decidió escuchar a An Li y permaneció en silencio. Pasó bastante tiempo. Esta vez, la expresión de Li Feiyu se volvió pesada al girar su cabeza con incredulidad para mirar a An Li. Finalmente había oído el sonido de muchos pasos que resonaban, parecía que realmente había un grupo de personas. Ejecutor San. Al lado de este bosque, hay un enorme valle en forma de campana y una pequeña carretera. Parece que este es el valle de la mano de Dios del que nos informó el vicecomandante. Una descarada voz resonó desde la dirección del bosque. Correcto. Según el mapa y este enorme valle en forma de campana, no hay error. Este es el lugar. Recordad, el comandante ha dado una orden absoluta, debemos secuestrar vivo al divino doctor. No se permite que nadie le haga daño, de lo contrario, esa persona será tratada de acuerdo con las reglas de la pandilla. Entendido. Sonó otra voz aguda, parecida a la de una gallina madre comandando a sus polluelos. Sí. Sí. Una serie de afirmaciones sonaron al mismo tiempo, y a juzgar por las voces que respondieron en voz alta, debería haber más de 10 personas. Su control de la respiración parecía bastante fuerte, haciendo que todos ellos parecieran expertos en artes marciales. Aparte de ese ejecutor de túnica azul, el resto de la banda de lobos salvajes son todos élites. El ejecutor de túnica azul es semejante a los protectores de nuestra secta, mientras que las élites son similares a los discípulos internos, murmuró Li Feiyu en voz baja, explicando a An Li. Li Feiyu sabía que su buen amigo nunca había mostrado la inclinación a preocuparse por los asuntos de su secta, así que no podía molestarse en seguir preguntándole a An Li cómo era capaz de notar el sonido de las pisadas tan lejos. En cambio, optó por utilizar el tiempo para explicar la situación y cuáles eran sus identidades a An Li, con la intención de advertirlo para que no se descuidara. En el momento en que An Li escuchó a Li Feiyu hablar, entendió instantáneamente lo que le estaba tratando de transmitir. Sonrió levemente y no dijo nada. Por la mirada en su cara, parecía que An Li estaba extremadamente despreocupado. Li Feiyu estaba cada vez más ansioso. Basado en mi fuerza actual, no hay manera de chocar directamente en una pelea cara a cara con ese ejecutor de túnica azul, por no hablar de las élites que lo rodean. Sé que normalmente tendrías un montón de planes astutos, así que lista rápidamente cualquier idea que tengas. Si no, pronto será demasiado tarde para actuar. La frase de Li Feiyu fue enunciada muy rápidamente porque el grupo de personas ya había entrado en el bosque y comenzó a caminar hacia ellos. Si no, ocultémonos primero temporalmente,
evadiendo la vanguardia de nuestros enemigos. Li Feiyu sugirió una idea aparentemente excelente, pero lo que resultaba lamentable para Li Feiyu era que An Li no tenía intención de seguir su consejo. Alma torcida, aparte de ese ejecutor de túnica azul, quiero que aniquiles a todos en ese bosque. An Li giró la cabeza, mirando al hombre gigante mientras ordenaba en un tono frío. ¿Qué? Li Feiyu se quedó atónito cuando escuchó las palabras que había pronunciado An Li. Pero incluso antes de recuperarse, ese gigante detrás de An Li se movió a la velocidad de un huracán, corriendo rápidamente por el bosque oscuro. Casi inmediatamente, las voces de los miembros de la banda del lobo salvaje gritaron. ¡Ella! Ah. ¿Quién es? Mierda, hay una emboscada. Esto, ¿qué es este monstruo? Arg. Corre, rápido. Arg. Lamentosos gritos de asombro resonaron en el bosque, se convirtieron en sonidos desagradables de miserables gritos antes de que se desvanecieran lentamente. Al poco tiempo, solo hubo silencio. Li Feiyu miró fijamente en la dirección del bosque con cara de incredulidad. Capítulo 79. Interrogatorio. Similar a agarrar a un pollito, el gigante enorme agarró al hombre de túnica azul con una sola mano y rápidamente salió del bosque. Su cuerpo estaba cubierto con manchas de sangre. Li Feiyu absorbió una bocanada de aire frío. Mientras el gigante caminaba frente a los dos, arrojó al hombre de túnica azul al suelo. Poco después, Li Feiyu pudo percibir un olor amargo de sangre que se extendía a su alrededor. La expresión de Li Feiyu sufrió un cambio tremendo cuando inconscientemente dio un paso atrás, haciendo un gesto de protección con sus manos. El enorme gigante no se preocupó por las acciones de Li Feiyu, sino que se adelantó y se puso detrás de An Li, permaneciendo en silencio e inmóvil como si nunca hubiera salido de ese lugar. Solo entonces Li Feiyu dejó salir una bocanada de aire. De repente soltó una carcajada mientras miraba al hombre vestido de azul que estaba en el suelo mientras miraba disimuladamente al tranquilo An Li. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo y sereno? Así que la razón fue por el experto a tus espaldas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me hiciste entrar en pánico todo este tiempo. Aunque parecía muy relajado en la superficie, el corazón de Li Feiyu temblaba salvajemente cuando empezó a adivinar la relación entre el gigante de túnica verde y An Li. An Li podía saber lo que Li Feiyu estaba pensando, pero no tenía intención de explicarle nada. Una enigmática sonrisa irrumpió en el rostro de An Li mientras decía con calma. Este ejecutor vestido de azul debería saber mucha información. ¿Quién de nosotros va a interrogarlo? Creo que usted, jefe de división del subdirector Li, debería tener más experiencia en esto que yo. Te lo dejo a ti. Notando cómo An Li evitó la pregunta, sabía que éste no tenía intención de presentarle al enorme gigante, por lo tanto, no podía evitar sentir preocupación en su corazón. Sin embargo, con respecto al interrogatorio del ejecutor, estaba extremadamente interesado. Después de escuchar la sugerencia de An Li, rápidamente aceptó la propuesta como un barco que fluye junto con la corriente. Li Feiyu levantó al hombre de túnica azul, se precipitó suavemente hacia el bosque, e inició su interrogatorio mientras An Li se sentaba tranquilamente en una parcela de hierba cercana. Después de un rato, Li Feiyu salió del bosque con una mirada sombría en su cara. ¿Por qué eres tan rápido? ¿Hay alguna noticia que podamos usar? An Li no se puso de pie, simplemente movió las cejas cuando se lo pidió. Humph. Ese cobarde, ni siquiera le he hecho nada, y ya me lo ha contado todo. En cuanto a las noticias, hay dos tipos de información. Una buena y otra mala. ¿Cuál quieres escuchar primero? Contestó Li Feiyu de una manera deprimida. Dame primero las buenas noticias. Al menos seríamos más felices después de escucharla, dijo An Li con indiferencia. La buena noticia es que tu suposición sobre el plan de la banda de lobos salvajes es correcta. Las fuerzas auxiliares no tienen intención de iniciar el ataque, sino que quieren rodear el valle tomando posesión de los otros picos de las montañas. Mientras tanto, su principal fuerza se está movilizando hacia la cumbre del Sol Poniente para lanzar un violento ataque. Dijo que ya han ganado el control de muchos puestos de avanzada importantes. Li Feiyu parecía tranquilo como si no le importara la seguridad de aquellos con un alto nivel de autoridad. Si esa es la buena noticia, no hay necesidad de preguntar. Las malas noticias deben ser realmente terribles. An Li se frotó la nariz mientras decía esto con confianza. Boca de cuervo, tienes razón. La mala noticia es que varias pequeñas sectas, como la Asociación Lanza Metálica y la secta Agua Rota, se han unido al ataque de la banda del lobo salvaje contra las montañas celestiales del arco iris. Parece que nuestra secta de los 7 misterios se enfrentará a una catástrofe inminente. Nota, boca de cuervo, una persona que siempre dice cosas pesimistas. An Li se congeló en estado de shock después de escuchar la noticia, esto estaba fuera de sus expectativas.
No deberíamos preocuparnos por el número de atacantes, lo mejor sería encontrarnos con tu amada y tus subordinados y salir de aquí bajo la sombra de la caótica batalla. Anli estaba bastante tranquilo ya que hizo una sugerencia racional. Li Feiyu rápidamente indicó su consentimiento, ya que este plan se adaptaba a sus necesidades. ¿Y ese tipo, cómo lo manejaste? Anli preguntó de repente. Yo lo maté. Estás diciendo que deberíamos haberlo traído. Contestó fríamente Li Feiyu. Después de escuchar esto, Anli dejó salir una pequeña sonrisa cuando puso una mano en el suelo y se levantó de su posición sentada. Vamos. Deberíamos tratar de evitar cualquier enemigo. Si no podemos hacerlo, asesina a todos los que nos descubran, no hay necesidad de mostrar misericordia. Anli había hablado a la ligera, pero sus palabras contenían una ilimitada intención asesina y sed de sangre. A pocos metros del Valle de la Mano de Dios, el patio del anciano Li estaba actualmente abarrotado de gente. Había hombres y mujeres, todos jóvenes y viejos. Parecían no saber nada de artes marciales y discutían algo en voz baja con expresiones de miedo en sus rostros. Dos figuras vestidas de negro, equipadas con espadas y sables, estaban cerca del patio, vigilando atentamente. En comparación con la gente que se encontraba dentro del patio, eran extremadamente llamativos. En el salón de una de las residencias, dos personas estaban en medio de una discusión. Me opongo a enviar gente afuera. Nuestra posición defensiva aquí no es tan fuerte, si sigo enviando gente, no se debilitaría aún más nuestra posición. No, absolutamente no. Un gordo de mediana edad con una enorme barriga roció saliva por todas partes mientras agitaba la cabeza rápidamente, objetando con determinación. Pero no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí fuera. Si no enviamos gente a explorar, no sería como vendarnos a nosotros mismos. Esto es demasiado pasivo. La persona que argumentaba en contra del gordito no era otra que el apreciado discípulo del anciano Li, Marrong. Pasivo. Que así sea. Las cosas que pasan allá afuera no tienen nada que ver conmigo, y para mí, la seguridad es lo más importante. Este es el mejor lugar para estar en esta situación. No me digas que vas a desafiar mis órdenes. El gordito parpadeó y de repente sacó una tabla de color amarillo dorada de su túnica, sacudiendo un medallón frente a Marrong cuando apareció en su cara una mirada de insoportable arrogancia. Marrong miró al gordito antes de mirar el medallón de mando. Suspirando, tomó una ventosa con las manos y respondió, no me atrevo. Seguiré sus estimadas órdenes. Fin del capítulo 79.